esa bella empresa que participé, estuve con ellos más de 5 años y pico. Ahora mismo me estoy desempeñando como gerente general de Tecnicreto, que es una empresa, digamos, de la cual hago parte, es mía, es propia, obviamente con una sociedad. Pero bueno, igual está la experiencia de Ultrasen, está la experiencia de Argos, está la experiencia de Cemex y como dijiste, más de 14 años trabajando con concretos, participando en proyectos como Reficar, participando en proyectos como el Puente Pumarejo y muchos otros, pues obviamente de buena infraestructura aquí de Colombia. Voy a compartir mi pantalla. No sé si ya se puede ver toda la pantalla. ¿Me avisan si ya se ve? Sí, ya. Listo. Entonces, hoy traigo el tema que me solicitaron pues, para participar en este evento. Agradezco a la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, de la cual también hago parte, por esta invitación. Este año, como les dije, ya vengo, digamos, representando a mi propia empresa, pero obviamente para compartir y transferir los conocimientos y que hagan todas las preguntas que requieran. El tema de hoy es calidad del concreto en obra y este es el contenido que vamos digamos, a compartir con ustedes. En la tecnología del concreto, obviamente, quise definir qué es el concreto primero para que todos tengamos un concepto claro. Yo les comparto el concepto que yo tengo, cuáles son los componentes del concreto, cuáles son los tipos de concreto que podemos diseñar o que podemos comprar a las diferentes concreteras o diseñar nosotros mismos y fabricar en obra. ¿Cuáles son los ensayos requeridos en obra para medir esa calidad del concreto? Cómo se elaboran los cilindros o los especímenes de concreto para medir la calidad o medir la resistencia y unas conclusiones. Entonces, si vamos a primero, ¿qué es el concreto? El concreto es un material compuesto, es un material, digamos, yo lo llamo heterogéneo. ¿Por qué? Porque está compuesto de muchos materiales, ¿no? El primer material y principal es el aglutinante, que es el cemento Portland o el cemento hidráulico. Bueno, todos los cementos son hidráulicos, pero el Portland, digamos que es un cemento, lo que nosotros conocemos como cemento Portland, es un cemento puro. Otros materiales que son como materiales filler, que son materiales de relleno, que son los agregados, ya sean gruesos o finos, o sea, las gravas y las arenas. El agua, obviamente, que es el material hidratante con el que se activa el concreto y con el que reacciona el cemento, perdón. Y los aditivos, ¿no? Los aditivos son compuestos químicos que reaccionan con la pasta de cemento hidratada y le dan ciertas características al concreto. Cuando ya tenemos todos estos materiales juntos y mezclados, obviamente ellos están en forma de preparación, lo llamamos nosotros, que es concreto en estado fresco. Y al endurecerse, obviamente forman un sólido compacto que es capaz de resistir muy buenos esfuerzos a la compresión. Sabemos que el concreto es excelente para resistir esfuerzos a la compresión y el acero es excelente para resistir esfuerzos a la tracción. Juntos, el concreto reforzado pues forman el material de construcción, digamos, más consumido en la Tierra, en el planeta, después del agua, que es el cemento y el concreto. Los componentes del concreto ya los definí: cemento, agua, arena, grava, aditivos, en algunos casos adiciones. Estas adiciones pueden ser cenizas, adiciones cementantes, pueden ser cenizas volantes, humo de sílice, metacaolín, escoria, puzolanas, y también pueden ser fibras. Y también tenemos el aire, que es naturalmente atrapado, y el aire también lo podemos utilizar como un aditivo, ¿no? Como un aditivo inclusor de aire. Ingeniero, ¿Sí? ¿puede hacernos el favor de ocultar la pestañita de compartir pantalla? Qué Que a pena. veces tapa algunas letras. Gracias. Perfecto, muchas gracias. El cemento, como lo mencioné anteriormente, existen diferentes tipos de cemento en el mundo y en Colombia. Los más conocidos para nosotros, los ingenieros acá en Colombia, pues es el cemento uso general, que es el más común en la ferretería, el saco de 50 kilos, o el cemento estructural. Yo personalmente considero que debemos trabajar la mayoría de las veces con cemento de uso estructural. Obviamente para hacer un andén, un bordillo, pues eso sí lo podemos trabajar con cemento de uso general, ¿no? Los pañetes y todo eso. Pero como les mencioné, hay sinnúmeros de cementos. Ya hay cementos especializados para suelos, hay cementos especializados para mampostería, o sea, para pañete y para pega de bloques. Hay cemento blanco, hay cemento para uso marino, hay cemento para
para construcción de puentes y represas, que es de bajo calor de hidratación. En fin, tenemos un sinnúmero de cementos, pero como les mencioné, aquí en Colombia los que más se fabrican y los que más se especializan son el uso general y el uso estructural, o sea, lo que uno antes llamaba tipo 1 y tipo 3. ¿Qué es el cemento? El cemento, como les dije, es un conglomerante que tiene propiedades de adhesión y de cohesión, o sea, él es el que pega todos los materiales, el que adhiere todos los materiales. Y él es el que reacciona químicamente con el agua y permite el fraguado de la mezcla. ¿Por qué se llama cemento Portland? Porque fue inventado, creado, patentado en 1824 por este señor, un constructor llamado Joseph Aspin, y se le colocó cemento Portland por una isla en el condado de Dorset, que obviamente tenía la piedra caliza y se veía todo así color blanco grisáceo, y se le colocó cemento Portland. ¿Cuáles son las funciones del cemento? Como les decía, es el que pega todos los materiales, o sea, adherencia y cohesión, permite el fraguado químico con el agua. El fraguar es el endurecimiento químico de la mano cuando ya está reaccionando, o sea, que pierde la manejabilidad y empieza a pasar de estado, digamos, líquido o semilíquido a sólido, y permite digamos, la adquisición o la ganancia de resistencia en el tiempo. Ustedes saben que normalmente, el concreto se vende a 28 días, o nosotros nos lo fabricamos a 28 días. Entonces me preguntan, pero ingeniero, ¿pero por qué a 28 días y yo no por qué a 24 horas? Claro que se puede hacer concreto a 24 horas, se llama el fast track, concreto de fraguado rápido, de resistencias aceleradas. Pero como les digo, la mayoría de las cosas, todas las investigaciones, todos los investigadores, todos estos grandes, digamos, o todos, muchos que han hecho investigaciones, yo inclusive en la maestría, en la especialización, hice mi tesis, hice investigación donde yo fallé probetas hasta 365 días, y vemos que a 365 días el concreto sigue evolucionando, sigue ganando resistencia. Pero ¿qué pasa? Que a los 28 días se obtiene entre el 85 y el 100%, digamos, de la resistencia que se puede alcanzar. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un concreto que a los 28 días te dio 3.500 PSI, o sea, 3.500 libras por pulgada cuadrada de fuerza de resistencia, normalmente a 56 días, a 90 días puedes obtener un 5, un 10, un 15% más, pero nunca vas a obtener digamos, el doble de la resistencia. O sea, que tuviste 3.500 a los 28 días y de pronto a los 180 días vas a tener 7.000 PSI. Eso no, ¿pero por qué? Es por el grado de hidratación. El cemento se hidrata más o menos a los 30 días. Entonces, por tantas investigaciones que se hizo y tantas curvas que se han hecho, pues se determinó que una edad promedio es 28 días para obtener aproximadamente entre el 85 y el 95 y 100% del cemento. Por eso algunas obras toman cilindros testigos, que quieren decir que si no me dio la resistencia a los 28 días, nosotros podemos fallar en resistencia a los 56 o a los 90 días, porque el concreto va a tener una ganancia leve de resistencia, es una ganancia casi asintótica, pero vamos a tener un leve incremento de resistencia. Este es como el proceso productivo del cemento. El cemento, digamos, los componentes, como les mencioné anteriormente. Vamos a sacar el puntero. Aquí tenemos, digamos, que los materiales principales del componente del cemento son la caliza, mineral de hierro y la sílice, ¿no? Normalmente, cuando tenemos óxido de calcio, que es la piedra caliza, mineral de hierro, que lo podemos sacar inclusive de algunas arcillas, y las arcillas también nos aportan sílice, nosotros lo fundimos en un horno y obtenemos la materia prima principal, que se llama clinker. Cuando nosotros mezclamos clinker, aproximadamente un 95%, y yeso a un 5%, obtenemos lo que es el cemento Portland. Estas dos combinaciones, clinker y yeso, es un cemento puro. Cuando ya nosotros tenemos un cemento que le adicionamos puzolanas, escorias, cenizas y otro tipo de materiales, caliza puede ser, ya tenemos un cemento que es adicionado, y este cemento se conoce como un cemento hidráulico. Ambos son hidráulicos porque obviamente ambos necesitan agua para reaccionar, pero digamos que el OPC, o el Ordinary Portland Cement, el Portland, es el cemento que es puro, o sea, no lleva ningún tipo de adición. Aquí se ve también un esquema de cómo es el tema de la producción. En la cantera se explota la piedra caliza, se hace un crudo, el crudo, digamos, se muele, se hace un crudo, entra al horno rotatorio, que se calcina o se cocina, por decirlo así, a unos 1.400, 1.450 grados centígrados. Obviamente a esa temperatura hay un cambio de la morfología y de la mineralogía de los materiales, donde se empiezan a todo esto que es caliza, hierro y sílice, se transforma en un solo material que se llama clinker, ¿no?
Este clinker se enfría, cuando sale a esa temperatura, se enfría rápidamente en los enfriadores, y lo que hace es que como tienes tanta energía y la enfriaste tan rápido, tienes mucha energía compactada. Entonces, cuando tú lo mueles y le aplicas el yeso, que es el regulador de fraguado, el yeso es un sulfato de calcio, es el regulador del fraguado. ¿Para qué? Para que nos dé tiempo de manejabilidad en la obra y que el cemento no le apliques agua y se te fragua a los 5 o 10 minutos, sino que te pueda durar 40, 45 minutos en la mezcla. Entonces, para eso se utiliza el yeso. Una vez lo molemos, entonces obviamente ya el clinker queda como un material muy reactivo, y apenas que todo entra en contacto con el agua, él va a tratar de formar el gel y después formar obviamente el sólido compacto, que es el concreto fraguado. Como les mencionaba anteriormente, nosotros tenemos un sinnúmero de cementos. Hay muchísimos cementos. Los principales son estos 5. La norma NTC 121, que es la norma técnica colombiana de los cementos en Colombia, cambió desde el 2014. Antes los llamábamos los cementos por tipología, o sea, tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero de pronto alguien le preguntaba, yo quiero un cemento tipo 4. Entonces, enseñar qué es el cemento tipo 4. No recordábamos bien qué era el tipo 4, había que ir a buscar la norma. Pero si hoy en día uno va a una ferretería, a una planta cementera o cualquier otro tipo de, digamos, alguien que comercialice cemento, usted le dice, yo quiero un cemento UG. Ah, bueno, ya sé que es uso general. Un cemento ART, este es lo que llamamos el ART, es alta resistencia temprana, lo que también se conoce comercialmente como estructural. Y hay otro tipo de cementos, como les mencioné anteriormente, que es el de moderada resistencia a sulfato o de alta resistencia a sulfato, que es lo que se llaman al ambiente marino. Sabes que el agua de mar tiene cantidades de cloruros y de sulfatos, o sea, son sales dañinas. Tenemos otros que son de bajo calor de hidratación y de moderado calor de hidratación. Este es un cemento especializado. Ustedes saben que cuando el cemento se hidrata con el agua, hace una reacción exotérmica, libera calor. Usted cuando funde una columna, al día siguiente la desencofra y la toca, está caliente. Entonces esa reacción se llama una reacción exotérmica de hidratación, se calienta un poco. Cuando fundimos unas presas, o por ejemplo las pilas del puente Pumarejo, los dados o los encepados, los dos principales de los mástil principales, fueron zapatas que cubicaban 6.000, 7.000 metros cúbicos de concreto. Entonces, obviamente, eso es una fundición masiva. Tiene más de 6 metros de altura esas zapatas. Las dos que están, digamos, en las vigas, en los pilares principales, eso se llaman los mástiles principales, donde están los tirantes. Esas fundiciones de tipo masiva necesitan un cemento especializado para que el calor de hidratación del cemento no supere los 100, 120 grados. Inclusive el ACI te dice que no debe superar los 75 grados, 80 grados. ¿Por qué? Porque si usted tiene un cemento que está a 120 grados y la temperatura ambiente está aquí en Barranquilla a 30 grados, entonces usted va a tener un delta de temperatura muy alto, un diferencial de temperatura muy alto, y eso se transforma en un choque térmico y lo que produce agrietamiento. Eso es lo que se llama agrietamiento por contracción térmica. Si usted tiene un material en 120 grados centígrados y usted tiene la temperatura ambiente o la brisa en la madrugada a 25, 27 grados, como amanece aquí en Barranquilla, ya después en el día sube a 32, entonces vamos a tener un delta de más de 80 grados centígrados y eso nos puede causar fisuraciones en los elementos. Obviamente, eso de pronto en concreto no es tanto si las fisuraciones son pequeñas, pero lo que vamos a hacer es dejar esas fisuras y por ahí van a empezar a ingresar el agua, y el agua contiene sulfatos, el agua contiene cloruros y van a llegar a los aceros de refuerzo y obviamente va a empezar un proceso corrosivo, que es lo que deteriora las estructuras. Entonces aquí tenemos la definición de todos los cementos, que ustedes lo pueden solicitar, los pueden comprar, los pueden buscar, y si no los tienen, digamos, disponibles en el mercado, usted lo puede transformar con otros materiales que se llaman los materiales cementantes suplementarios. Aquí coloqué, digamos, como una gama de lo que tenemos aquí en Colombia. Tenemos el cemento Argos, tenemos cemento uso general de Ultracem, de Cemex, también tenemos a León, uno nuevo que es de Corona en Medellín, está de Vallenato, está Oriente. Hay muchos cementos que son muy buenos todos, dependiendo de la especificación que usted quiera. Y los estructurales, que son los que vienen normalmente por un saco de 42.5. La diferencia entre los dos es que el uso general viene de 50 kilos y el estructural viene un poquito menor, porque usted, digamos, lo cuantifica en igual número de sacos, pero la cantidad es mucho menor porque el cemento tiene mucha mejor resistencia y mucho mejor comportamiento. El agua obviamente, no, o sea, el agua toda la conocemos, pero la función principal del agua, lo que les dije, tiene 3 funciones principales, que primero es la hidratación del cemento. Si no tenemos agua, pues obviamente el cemento no se hidrata y no adquiere la resistencia que debe querer. Segundo, tenemos que tener un agua de lubricación o agua de evaporación. Lubrica todos los agregados y es cuando el concreto está en estado plástico.
Cuando usted lo está mezclando, esa agua al fin y al cabo se va a evaporar porque usted llega un momento en que ya hace la fundición de su columna, viga, pavimento, lo que sea que vaya a fundir, y obviamente el agua se va evaporando hasta que quede un poco seco y ahí empieza el proceso de fraguado. Y el agua de curado es el día posterior o inclusive después del fragüe. Si el concreto usted le fragua en 6 horas, 8 horas, usted puede empezar a aplicar agua a las 12 horas. Ese es el agua de hidratación. Para mí esa es una de las aguas más importantes, o la función del agua más importante. ¿Por qué? Porque si usted no le aplica agua de curado, si usted no cura su estructura, no cura su pavimento, el agua que está interna, que es el agua de hidratación, que está dentro de la masa de concreto o dentro de su elemento, que se llama el agua interlaminar, no va a hidratar el cemento, no lo va a hidratar. Entonces, a los 28 días usted no va a llegar al 85, 100% de la resistencia, sino que puede llegar a un 60, un 70. ¿Por qué? Porque el agua se le va a evaporar con la temperatura de Barranquilla y no va a tener el cemento no va a tener hidratante para poder reaccionar y formar esa resistencia. Entonces, si nosotros no curamos nuestros elementos y usted de pronto tiene un problema de resistencia y va a sacar unos núcleos, esa resistencia de pronto no le va a dar los 3000 PSI que usted diseñó o los 4000 PSI que usted le diseñó. Le puede dar un 60, un 70%, puede perder hasta 30, 40% de resistencia si no se curan los elementos. Entonces, esta es una charla de calidad de concreto en obra y eso es una de las funciones principales que tenemos nosotros y debemos velar nosotros los ingenieros en que nuestra estructura no termina cuando hacemos el día de la fundida. No, yo fundí ayer, 1 de septiembre, y ya, no. Tenemos que seguir velando por nuestra estructura para que la edificación, el pavimento, cualquier tipo de obra que estemos haciendo, obviamente quede con las especificaciones exigidas en los planos estructurales. Los agregados, como lo mencioné anteriormente, los agregados son para nosotros, digamos, los que diseñamos concreto, los que hacemos diseños de mezclas especializados, para nosotros son unos fillers, porque usted puede hacer resistencia solo con cemento y agua. O sea, es una pasta, eso se llama pasta, pero obviamente es muy costosa y obviamente también va a tener mucha contracción porque el agua y el cemento cuando se está secando se contrae y puede tener mucha contracción. Nosotros utilizamos las gravas, las piedras y las arenas para darle resistencia al desgaste a los pavimentos, para darle menor retracción plástica para que el concreto no se contraiga tanto. ¿Por qué? Porque los materiales son inertes, las piedras y las arenas son inertes, la piedra no se contrae, la piedra está ahí fija, está muerta y nos aporta mucho resistencia al desgaste, resistencia a la tracción y resistencia a la flexión. Como les dije, proveen un llenante relativamente barato. Una tonelada de agregado puede costar 50,000 pesos, una tonelada de cemento le puede costar 400,000 pesos, entonces obviamente es casi un 10, 12% el valor de los agregados de lo que vale el cemento. Entonces es mejor hacer una mezcla bien diseñada con unas cantidades proporcionales para que, digamos, el metro cúbico a usted no le salga tan costoso. Recuerde que un diseño de ingeniería es un diseño que sea óptimo, porque cualquier persona puede decir, bueno, yo hago concreto, pero le agrego 500 kilos de cemento y obviamente le va a dar la resistencia, pero es un diseño antieconómico. Entonces, de pronto, otra persona que esté licitando, que esté presentando una propuesta, ya hace un diseño más óptimo con 300 kilos y usted tiene 200 y el costo unitario suyo va a ser mucho mayor. La arena, pues, es el material fino. Nosotros los clasificamos por los tamices, que son cuando se hacen las granulometrías, y todo lo que pasa del tamiz número 4 hacia abajo, o sea, el tamiz de 4.5 milímetros de abertura, pues obviamente va a ser un agregado fino, y todo lo que está por encima de ese tamiz va a ser grava. Aquí vemos las gravas pueden ser calizas, conglomerados, sedimentarias, ahí le llaman piedra china. Cantos rodados, también tenemos mucho aquí por Arroyo de Piedra, y cantos rodados triturados, que lo que hacemos es triturarlos para darle, digamos, mayor cara fracturadas. Normalmente aquí en Barranquilla, cuando usted, digamos, compra agregado, a usted le venden la más comercial, la grava 3/4, es como lo que más se consume. Pero cuando usted hace estructuras muy esbeltas, utiliza una grava fina, 3/8 media, o cuando hace pavimento puede utilizar grava de 1 pulgada o hasta de 2 pulgadas, 50 milímetros. Entre más grande sea el agregado para hacer pavimento, mucho mejor, porque recuerde que el pavimento trabaja flexo-tracción, obviamente aporta mucho la grava grande, angular, para la tracción y la trabazón de agregados. Los aditivos son compuestos químicos que al agregárselo a la pasta hidratada, o sea, una pasta semihúmeda o a la pasta húmeda, obviamente le va a mejorar las características de su concreto. Tenemos aditivos plastificantes, súper plastificantes. O sea, ¿qué quiere decir? Que si usted tiene una mezcla muy seca, usted adiciona un aditivo súper plastificante
y lo que le va a pasarlo de un concreto, de un slump de 3 pulgadas a un concreto fluido de 9, 10 pulgadas. La colocación va a ser mucho mejor y los acabados de sus elementos va a ser mucho mejor. Pero así como tenemos plastificantes y retardantes, nosotros podemos hacer un concreto retardado donde usted lo, digamos, lo prepara hoy o lo produce hoy y lo puede fundir al día siguiente, con mucho gusto al día siguiente, 24 horas. Obviamente son casos especiales y atípicos, pero lo podemos hacer, ¿no? Podemos dormir un concreto un día, 24 horas. Así como tenemos retardantes plastificantes, tenemos acelerantes, tenemos inhibidores de corrosión, tenemos pigmentos, tenemos colorantes, tenemos inclusores de aire que ayudan, impermeabilizantes, tenemos muchos tipos de aditivos que le mejoran a usted las especificaciones de su concreto. Esas son las funciones que ya les dije: reducir la demanda de agua, aumentar la manejabilidad, la trabajabilidad, incluir aire. El aire lo que hace es bajar la permeabilidad del concreto. Obviamente un aire bien dosificado, ¿no? Aire entre 3 y 6%, pero si a usted, digamos, se nos va la mano con el aire y tenemos aire de 14, 15%, lo que vamos a hacer es un concreto poroso, con mucho aire, y ese sí concreto sí no va a ser durable. Las adiciones, como se los mencionaba, tenemos adiciones cementantes o cementicias y tenemos adiciones tipo fibras. Entonces, las adiciones cementicias, en este caso cenizas volantes, las cenizas volantes o fly ash, como se llama en inglés, son subproductos o coproductos de otras industrias como, digamos, las termoeléctricas, Termoguajira, que quema carbón y produce energía eléctrica para nuestros hogares, digamos. Ellos tienen un residuo de la ceniza del carbón que se llama un fly ash, que es una ceniza que es volante, o sea, su nombre lo dice. Esa ceniza se volatiliza mucho, es muy fina, inclusive es mucho más fina que el cemento. Pero ¿qué es lo bueno de esta ceniza? Que es rica en sílice y tienen una proporción de aluminio. Hay algunas que tienen proporción de calcio también, las tipo C, las tipo F, tienen altas en sílice. Y obviamente, como les mencionaba anteriormente, el cemento tiene calcio de la caliza, sílice de la arcilla y hierro. Entonces, ellas también tienen esos mismos materiales, pero en diferentes proporciones. Y lo que hacen es que cuando se juntan con el cemento y con el agua, se forma un material que es un compuesto, una mezcla binaria, digamos, donde tiene cemento, ceniza, y obviamente las especificaciones por durabilidad son mucho mejor. ¿Por qué son mejor? Porque normalmente estas adiciones son mucho más finas que el cemento y van a hacer un concreto menos permeable, van a hacer un concreto mucho más duradero, no va a tener tanto huequito, tanta porosidad. Y estos materiales, como yo se los dije, son suplementarios. ¿Por qué? Porque reaccionan después del cemento. Entonces, el cemento reacciona y obtenemos una resistencia X a los 28 días o a los 56 días, y las cenizas después de 14, 28 días que empiezan a reaccionar y vamos a tener mejores resistencias a, digamos, a edades mayores, a edades a 90 días, 156 días. Entonces, un puente, por ejemplo, el puente Pumarejo, que la construcción duró 4 años, la zapata se fundió hace 4 años. Cuando nosotros las especificábamos a 90 días, no a 28 días, porque no teníamos afán. El puente no iba a ser cargado rápidamente. Entonces, obviamente, le aplicamos cementantes suplementarios porque las especificaciones así lo pedían, sean ceniza, sean metacobalina, o sea, escoria. Y la durabilidad de estos elementos fue muy superior a muchos concretos que colocamos aquí en nuestras obras convencionales de edificaciones. Entonces, habiendo definido todos estos materiales, ya sabemos que todo esto conjunto y mezclado pues forman el concreto. Pues aquí tenemos los tipos de mezcla que existen. De mezcla, ojo, una cosa es los tipos de concreto y otros son los tipos de mezcla. Tenemos la pasta, que es el cemento y el agua. Tenemos el mortero, que es cuando le agregamos arena a la pasta para hacer mortero de pega y de pañete. Y tenemos el concreto, que es cuando le agregamos la grava o el agregado grueso. La pasta normalmente la utilizamos para la bomba, cuando ustedes estén fundiendo una placa, digamos, de 100 metros cúbicos, 300, 400 metros cuadrados. Normalmente se utilizan concretos tipo bombeables y las bombas se purgan o se lubrica toda la tubería con una pasta, normalmente cemento y agua. Hay veces que le aplican un poquito de arena para que toda la tubería se purgue y, digamos, no forme cavitación, y ya después se bombea el concreto que vaya usted a utilizar en su placa. Los tipos de concreto que digamos que tenemos más común en Colombia, porque lo utilizamos, digamos, en la costa, en Bogotá, en Medellín, en todas las regiones, son convencionales, son concretos convencionales, que son los tipos normales, bombeable, fluido, a concretos por asentamientos. Por sistemas de colocación, por ejemplo, usted cuando funde pilotes, hace el tipo tremi, que es el tipo embudo, cuando hace pilotes a gran profundidad. Digamos, ahí en el puente hicimos pilotes a 30, 40 metros de profundidad.
El tornillo continuo es otro sistema de colocación que es como si fuera un taladro, con su nombre lo dice, un tornillo. Los concretos lanzados, no sé si alguien ha pasado por la vía al mar, que en algún momento por ahí, por el peaje de Papiro, hicimos un concreto lanzado que se llama en inglés el shotcrete, que es el concreto disparado, que es especial para túneles y para taludes. Entonces uno lo dispara en el talud y él queda ahí con una fibra y con una malla y queda ya pegado en el talud. Obviamente tiene unos acelerantes para que ese concreto frague en 5 o 8 minutos. Los concretos autocompactantes o autonivelantes, como su nombre lo dice, no necesitan compactación, o sea, no necesitan ser vibrados, porque su reología o su movimiento es para que usted los descargue, por ejemplo, en una esquina de una losa y él llene completamente la losa y ellos mismos se autoconsolidan. Unos concretos muy, muy eficientes, pero obviamente son un poco más costosos que los concretos convencionales por el nivel de cementante que tienen. Y los concretos industrializados. Ustedes se darán cuenta que Barranquilla tiene un boom de edificaciones industrializadas, que son esas edificaciones son las que funden los muros y las losas al mismo tiempo. Todo es en concreto y todo es, digamos, todos los elementos son de carga. Entonces la construcción tradicional son cuando usted hace aporticada, que funde las columnas, las losas, y los muros los hace en mampostería, o sea, en bloques, y lo industrializado es cuando usted funde muros y placas en concreto, y ellos funden prácticamente un apartamento o un piso diario, y obviamente el tipo de construcción es muchísimo más rápido, por eso se llama construcción industrializada, porque ellos pueden levantar prácticamente 20 pisos si lo quieren en 20 días o en un mes. Mientras que la construcción tradicional, pues obviamente funden losa, demoran 7 días en desencofrar la losa para adquirir el 70-80%, después se funden columnas, ahí se demoran otros tantos días porque la losa es de 1000 metros cuadrados, en fin. Concretos por durabilidad son los que les digo que utilizamos en los puentes, en las represas, son concretos especificados por relaciones agua-cemento. Por ejemplo, en el puente Pumareo, como se consideraba una obra de ambiente marino, porque estábamos a 20 kilómetros de la desembocadura del mar, y obviamente el río Magdalena ya viene, digamos, con el recorrido de toda Colombia. Digamos que la carga sedimentaria del río, de las aguas, es bastante alta. Entonces se diseñó con un ambiente marino donde todos los concretos debían tener relaciones agua-cemento entre 0.40 y 0.35, baja. Esos son concretos de más de 6.000 PSI, pero tenemos concretos ahí hasta de 60, 70 megapascales, que eran concretos de 9.000 PSI. Lo de los mástiles eran los concretos de más alta resistencia en el puente. Otros tipos de concretos como los arquitectónicos, pavimentos y pisos, y los concretos por densidades, que son los concretos livianos o concretos pesados, que se utilizan para aligerar estructura, o los pesados cuando usted va a hacer un búnker en una clínica, donde va a meter unas máquinas de rayos X, utilizan concretos con varita, concretos que tienen una densidad superior a los 2.4, que es lo que utilizamos normalmente. El concreto convencional pesa 2.400 kilos o 2.4 toneladas metro cúbico. Hay concretos hasta de 3 toneladas metro cúbico, son concretos de mucha densidad. Para entrar ya, digamos, en los ensayos requeridos en obra o para que usted pueda medir la calidad, digamos, si usted fabrica el concreto en su obra, obviamente usted tiene que tener un diseño de mezcla. El concreto se debe medir por dos razones, porque cuando usted está en estado fresco, o sea, en estado plástico, que está en producción, usted no sabe cuánto le va de concreto. Usted no sabe si el maestro o el oficial le aplicó más agua o le aplicó más aditivo a ese concreto. Entonces usted tiene que tener un diseño de mezcla, ya sea que usted lo haga o lo mande a hacer, y usted cuando lo esté fabricando tiene que hacer por lo menos 1 o 2 slums en la producción o asentamientos para usted medir la reología de ese concreto. Entonces, si usted hace el asentamiento y, por ejemplo, usted dice, no, yo quiero un concreto, o el diseñador me mandó un concreto que es de 4 a 6 pulgadas, o sea, 5 más o menos 1 pulgada, porque obviamente todo tiene un rango. Entonces, usted está entre 5 más o menos 1 pulgada, le puede dar 6, le puede dar 4. Entonces, usted tiene que permanecer en ese rango. Si usted ve que el concreto sale en 9 pulgadas, debe ser que le aplicaron más agua o le aplicaron más aditivo. Pero como usted no sabe, es mejor curarse en salud. Siempre cuando usted arregla un concreto debe arreglarlo con aditivo, no con agua, porque el agua obviamente altera la relación agua-cemento del diseño y obviamente disminuye la resistencia o le va a disminuir la resistencia. Entonces, digamos que este es el ensayo que hacemos en la obra, es el más sencillo del mundo. Ese kit de asentamiento le vale 150.000 pesos, 200.000 pesos, y ese cono a usted le dura toda la obra, y usted lo que hace es, voy a medir mi slum mientras que usted está produciendo el concreto para saber si está saliendo con la especificación del diseño de mezcla. Así el diseño de mezcla ahí le está más o menos como en 4 pulgadas, entonces usted dice, no, está en 4 pulgadas, ese es el concreto que yo diseñé.
Entonces usted está más tranquilo porque sabe que el maestro no le aplicó más agua o no le aplicó más aditivo. Puede que el aditivo, usted dice, no, pero es que el aditivo no es malo. No, no es malo, pero si nos excedemos en el aditivo podemos segregar la mezcla y ahí sí que es malo. Entonces, ese es el problema que podemos tener, por eso tenemos que tener este como primer control. Realizar el ensayo de asentamiento. Es el ensayo más fácil de hacer y es el más reconocido a nivel mundial para medir usted la característica que es la fluidez del concreto o la manejabilidad. ¿Qué tenemos? El cono de Abrams, es un cono en lámina calibre 16, usted lo puede mandar a hacer, lo compra en cualquier de estas empresas que venden cilindros y venden de todo esto, un lámina calibre 16, con las medidas estándares que habla la norma 396, NTC 396, habla de 102 milímetros por 200 por 300, uno por rapidez habla de 10 centímetros por 20 centímetros por 30 centímetros, la altura, 10, 20, 30. Pero si usted se va milimétricamente, pues ya la norma habla de pulgadas, entonces son 102 milímetros, en la base 103, un cono truncado con una altura de 30.5 milímetros, 305 milímetros. Obviamente hay otros instrumentos como la carretilla, donde usted toma la muestra de concreto, está el flexómetro para medir el slump o para medir el asentamiento, cómo se cae, cómo se acentúa el concreto, el cucharón esencial y la pala para mezclar y revolver el concreto y homogenizarlo. ¿Cómo es el procedimiento? Rápidamente tenemos el cono de Abrams, ya sabemos que es una altura de 30 centímetros, entonces el procedimiento de la norma nos habla de que tenemos que medir en 3 capas de igual volumen, no de igual tamaño, por eso está aquí que la capa está no como en un tercio, sino un poquito más baja. Ya después la segunda queda como por la mitad del cono, porque tenemos de igual volumen, y la última se llena todo. Hay gente que lo aplica un tercio, después 2 tercios y un poquitico al final, pero no, digamos que tendríamos que ser de igual volumen. Entonces, ¿cómo sabemos el volumen? Bueno, dependiendo del cucharón que usted tenga, usted hace la primera prueba, dice con cuántas cucharadas se llena, si su cono se llena con 9 cucharadas, ya usted sabe que tiene que darle 3 cucharadas de concreto, las 25 compactaciones o inserción con la varilla, las otras 3, las 25 compactaciones con la varilla y las últimas 3 con las 25. Si son 10, usted le echa 3 un poquito, pues no hay que ser tan exacto, pero es lo que recomienda la norma. Entonces, el cono se llena en 3 capas, a cada capa se apisona o se compacta con la varilla 25 veces, y en la última capa, digamos, cuando se llena y se le bota o se le sobresale un poco el concreto, lo que hace es enrasarlo. Siempre los pies deben estar sobre las orejas del cono, nunca el cono se debe levantar. Y al final, usted levanta el cono, pues obviamente agarra por las orejas, suelta los pies y lo levanta en un tiempo de 5 segundos, más o menos 2. O sea, usted lo puede levantar en 3, lo puede levantar en 7. Obviamente, yo recomiendo 5 segundos. Usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y ya levantó el cono. Y en ese tiempo, obviamente, el concreto que usted está evaluando se cae o se acentúa, porque se llama el asentamiento. Y usted lo que hace es medir el desplazamiento con el cono invertido y la varilla y mide cuánto digamos, acentúa el concreto. Aquí está el paso a paso. Ya se los mencioné, 5 segundos más o menos 2. Obviamente habrá gente que dice, uy, está un poquito duro, lo voy a levantar rápido para que se caiga, o está un poquito pasado, lo voy a levantar en 7 segundos para que no se me caiga tanto y pueda cumplir, pero no hay que echarse mentira, hay que hacerlo pues en los 5 segundos. Aquí está un resultado, cuando usted hace el cono del asentamiento, y lo único de esta foto es que el asentamiento se debe medir en el centro de la masa desplazada, no en el borde, porque aquí en el borde se forma un conito, digamos una parte cóncava, donde usted debe medir aquí el desplazamiento, en todo el centro de la masa. Usted mide en la masa, usted dice más o menos estoy a 30, 40, más o menos a los 20, tengo que medirlo aquí, en todo el centro. No donde lo está midiendo el flexómetro, sino más o menos aquí en la mesa. Y creo que yo tengo un video. No sé si se escucha el sonido. Pero ahí vamos a ver cómo el señor hace el asentamiento en la obra. 2 cucharadas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. No le dio los 25. 1. 2 cucharadas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. No le dio los 25. Otro poquito. Ya lo enrasó. Mira, levantó los pies. Lo está acariciando con los pies, con las manos.
Yo no sé el que está tratando de hacer. Ahora le va a echar otro poquito. Obviamente ya levantó los pies, se le levantó obviamente por la densidad del concreto. Se sube. Ahora sí quitó los pies. Yo no sé si él quiere hacer un molde cónico, pero este video lo traje para que ustedes vean cómo no se debe hacer un ensayo de asentamiento. Obviamente el muchacho fue capacitado. Ya vino el inspector. Está perfecto. Nadie se dio cuenta. Listo, 6 pulgadas. Entonces obviamente no se dieron cuenta, pero aquí vinimos y así trajimos otro video donde de pronto esta persona se puede ayudar con otra. No es lo ideal es que lo haga el mismo técnico, pero bueno, tampoco dicen que no es válido que la otra persona lo ayude a dosificar digamos, el concreto en las 3 capas. Aquí se está fundiendo un pavimento donde el asentamiento era, creo que 3 más o menos una o 4 más o menos una. Obviamente cumplió, una mezcla que se ve seca, no se ve tan plástica, no se ve tan... Y eso es lo bueno, los pavimentos tienen que ser así, porque entre más agua tengo un pavimento, más fluida es la mezcla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bueno, una más, una menos, eso no es perfecto, pero la otra persona le da nada más 7. Entonces aquí sí vemos cómo sí se debe hacer el ensayo del slump o el asentamiento del concreto para que usted tenga un control de calidad en su obra, ya sea con un concreto producido en obra o con un concreto comprado a una concretera, ¿no? Se limpia el exceso. Mire que el señor no ha retirado los pies todavía para que no se le levante. Se limpia todo sin retirar los pies de las orejas del cono. Se enrasa. Como les dije, ideal es que lo haga un solo técnico, una sola persona, el inspector de calidad. Pero bueno, no hay ningún problema en que el otro lo ayude mientras que la persona tome la experiencia. Ahí levantó, pero lo está presionando con las manos. Y ahí lo levantó más o menos unos 3 segundos. Muy rápido para mi gusto, pero la norma lo permite en los 3 segundos. Ahí se ve en la foto derecha cuánto fue el asentamiento y como les dije, eso es uno de los ensayos que más podemos nosotros realizar en la obra porque no sabemos qué resistencia nos va a dar ese concreto en estado plástico. Usted dirá, bueno, yo voy a tomar los cilindros y lo mando al laboratorio a los 7 días, pero usted no sabe si a los 7 días le va a decir, no, eso le da el 20% en enero. Entonces yo dice, miércoles, eso no va a llegar nunca al 100% a los 28 días. Demuelan esa placa o reforcémosla. Entonces, uno siempre tiene que tener ese tipo de control en la obra para evitar excesos de agua. Ahora vamos a mirar un poco cómo se elaboran los cilindros o los especímenes de concreto para la toma de resistencia o para el ensayo de resistencia. Los moldes deben ser cilíndricos. Hay diferentes tipos de moldes a diferentes diámetros. Hay de 3 pulgadas. Normalmente se utilizan de diámetro de 3 pulgadas, se utilizan para los morteros. Y los de concreto se utilizan de 4 pulgadas. Ergonómicamente son mucho mejores. Y los de 6 pulgadas. Los 6 pulgadas son los cilindros grandotes. Obviamente los dos son válidos por la norma sismorresistente, por la norma NTC 550, pero como les digo, es más fácil hacer 7 cilindros o 8 cilindros de los de 4 pulgadas, que son los que están en la foto, que hacer de 6 pulgadas, ¿no? Porque obviamente un cilindro ya pesa muchísimo más. Un cilindro de esto pesa 3.5 kilos, el otro puede pesar 7, 8, 10 kilos. Obviamente es mucho más difícil para una persona, ¿no? Inclusive para elaborarlo, para transportarlo, para cargarlo, para todo. Entonces siempre hay que buscar, digamos, hacer el mejor trabajo, pero como les digo, lo más eficientemente posible. Aquí tenemos unos diámetros de precisión. El diámetro no debe superar el 1%, no debe diferir el uno con el otro molde. Estos moldes inclusive ya vienen plásticos y uno los saca o los desencofra con aire, con un compresor. Ustedes se podrán imaginar Argos, Cemex, Ultracen, que tienen plantas productoras de concreto donde toman 30, 40 muestras al día. Cada muestra está compuesta por 7, 8 cilindros. Si ustedes multiplican 40 muestras por 8, son 320 cilindros diarios que toman las concreteras para evaluar su resistencia de todos los productos que se toman. Si nosotros, digamos, si en esas plantas se utilizaran cilindros metálicos,
que tienen tuercas arriba y abajo para desencofrar, se demorarían prácticamente 2 días, mientras que con los cilindros plásticos y con los desencofres digamos, con aire, se demoran 2 horas desencofrando los 300 cilindros y metiéndolos en las piletas de curado. Entonces, como les digo, hay que buscar siempre el procedimiento más eficiente. La varilla compactadora, el diámetro lo seleccionamos, depende del molde que usted utilice. Si usted utiliza un molde de 4 pulgadas, entonces la varilla compactadora es de 10 milímetros a 3/8, 9.58, que aquí dice 10 milímetros. Pero si usted utiliza el cilindro grande, de 150 milímetros, digamos de 6 pulgadas, pues que toca utilizar la varilla de la varilla que usted utiliza para hacer el asentamiento, de 5/8, o sea, de 16 milímetros. Y la altura es de 30 milímetros o de 600 milímetros, 60 centímetros. Los mismos números de capas. Para el cilindro pequeño son 25 golpes por capa, y para el cilindro grande lo mismo. Aquí tenemos la varilla grande, la varilla pequeña, el martillo de goma, que también es llamado chapulín, el cucharón para el concreto, para tomar la muestra y que tome todo, tome pasta y agregado, y el palustre como para darle un rasado y para darle un buen acabado a la cara del cilindro. El martillo debe cumplir con esto, 600 gramos, 0.6 kilos, para usted aplicarle, digamos, los golpes y sacar el exceso de aire. El sitio donde elaboremos nuestros cilindros debe estar nivelado, una mesa, ojalá que no lo hagan en el piso, la mayoría de las obras lo hacen en el piso. En el piso, ¿qué pasa? El piso usted no sabe si está 100% nivelado, el piso puede pasar cualquier carro o cualquier trabajador y los patean, los pisen. Y nosotros tenemos que entender que estos son especímenes que van a ir a un laboratorio. Así como usted toma una muestra de sangre y lo lleva al laboratorio, no sé, para hacerle todo el hemograma y todo lo demás, esta muestra de cilindro también tiene que tratarse como un espécimen de un laboratorio que, si usted la patea, si usted la golpea, va a ser alterada. Entonces usted va a tener problemas. Entonces usted puede decir, miércoles, la resistencia no me dio, pero de pronto el cilindro se quedó 3 días por fuera sin curado, estuvo al lado de la carretera, entonces tuvo mucha vibración por los carros, la gente le pasaba al lado y lo pisaba, lo pateaba. Entonces esas muestras no son válidas. Usted tiene que tenerlo en un mesón separado de vibración, libre de golpes, que no les dé el sol. ¿Por qué? Porque usted está midiendo la calidad de un producto, usted está midiendo la calidad de un concreto. Cuando usted produce su concreto en obra con un trompo mezclador, eso es un diseño de mezcla que usted tiene que respetar. Y usted está midiendo la calidad de ese concreto y de ese producto. Si usted altera esas muestras, obviamente el resultado también le va a dar alterado. Y ahí es donde van a venir las complicaciones. Inclusive si usted produce su mismo concreto, puede tener usted mismo un problema suyo. Entonces, me toca demoler una zapata, que de pronto la zapata está buena, pero lo que pasó fue un error en el procedimiento en la toma de la muestra. Entonces debemos tener, digamos, un poco más de cuidado y darle la importancia que se merece este tipo de todo el procedimiento de calidad en la obra. Bueno, ya miramos, pues usted selecciona el cilindro. Vamos a trabajar con cilindros pequeños, listo, 4 pulgadas, o selecciona la varilla compactadora, si es el de 4 pulgadas, la varilla de 3/8, y empezamos con nuestro procedimiento. Elegimos las herramientas y hacemos el procedimiento. Compactar 3 capas de cilindros. Digamos, cada cilindro se debe llenar con 3 capas. La mayoría de los ensayos del concreto son así. Si usted va a hacer el cono, el slump, son 3 capas y 25 compactaciones con la varilla. Si son los cilindros, son 3 capas y 25 compactaciones con la varilla. Si es para hacer el fraguado, también. Si es para hacer el contenido de aire, también 3 capas y 25 golpes por cada uno. Pero a esta diferencia del cono, del slump, a este usted sí le tiene que dar o le tiene que aplicar los golpes con el martillo de goma, de 10 a 15 golpes. ¿Para qué? Para que usted le saque ese exceso de aire y no queden tantas burbujas. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en ese cilindro? Nosotros buscamos tener la mayor compactación posible del concreto para que nos dé la mayor resistencia posible. Entre mejor compactación tenga el cilindro, el concreto va a ser de mayor resistencia. Si usted hace un cilindro poroso y no le saca el aire, obviamente va a quedar mucha cavidad y el cilindro va a fallar y la resistencia va a ser mucho menor. Entonces, la segunda capa, lo mismo, 25 golpes con la varilla compactadora y 10 golpes con el martillo de goma para sacar el exceso de aire. Y lo tercero. Recomendación. Al día siguiente, a las 24 horas que usted desencofre el cilindro, márquelo en la forma lateral. No lo marques en las 2 caras, ni en la superior ni en la inferior, porque ahí es donde se hace el ensayo de resistencia a la compresión. Entonces, si usted lo marca con un clavo o les aplica una carga irregular o lo marca en estado fresco, usted le va a dejar una rugosidad
que de pronto el cilindro va a fallar como no debe fallar. Hay muchísimos cilindros que fallan por carga puntual, no por carga distribuida sobre toda el área del cilindro. Entonces, marque el número de cilindro, la fecha, la obra, el código de usted. Si usted tiene un código de cliente de su laboratorio, usted le pone código constructora Jesús Sierra o JS constructora, muestra número 25, 3000 PSI, fecha 1 de septiembre. Ya usted sabe que usted dice, y le pone la edad 7, entonces ya usted sabe que lo va a fallar a 7, 14 y 28. Entonces ya usted lo falla como usted, digamos, sea mejor para usted el número de muestra, el resistencia y la edad a que usted lo va a fallar. La fecha de toma y la edad, 3, 7, 28, 14, lo que usted lo quiera fallar. El curado inicial. Muchos preguntarán, ¿hay curado inicial? Claro que sí. Los cilindros, estos cilindros se deben hacer a una temperatura entre 16 y 27 grados. Esto no se lo inventó Jesús Sierra, no se lo inventó Argos, no se lo inventó Siemens, no se lo inventaron los ingenieros de las obras. Esto se lo inventó obviamente un comité técnico colombiano, las normas técnicas colombianas, donde habla que la temperatura ambiente debe estar más o menos a ese grado. Entonces, si usted de pronto está en una obra donde la temperatura está en 32 grados y no pueda, digamos, elaborar la muestra dentro de un contenedor que tenga aire acondicionado donde usted esté a 25, 22, 27 grados, lo más probable es que yo le recomiendo que usted elabore sus muestras en un campo techado, o sea, un bajo techo, donde usted asegure que la sensación térmica sea baja, que esté por debajo de 30 grados. Hay muchas obras, obviamente, que no tienen un laboratorio de calidad para su toma de muestra con aire acondicionado, pero sí podemos garantizar que estemos debajo de un techo, que tengamos una polisombra, que los cilindros estén en un mesón nivelado, retirado de vibración y todo este tipo de cosas. Que no les pegue el sol, porque si les pega el sol, irradiación directa, obviamente los cilindros son pequeños y la evaporación va a ser muy alta. Y el curado final, o sea, el curado inicial son antes de las 24 horas, por eso en la elaboración. Y el curado final es cuando le diga al día siguiente usted desencofra y ya usted los coloca en las piletas de curado. La norma nos habla no que tiene que ser una alberca sobre agua, no. La norma habla de que usted tiene que estar en un cuarto con una humedad relativa por encima del 95%. Pero como hacer un cuarto con una humedad relativa de ese tipo de cosas, porque usted tiene que poner un humedómetro, que la humedad de Barranquilla está entre 75, bueno, ahora como está lloviendo tanto, puede que esté en 85 la humedad de Barranquilla, que digamos que los cilindros y todas las estructuras se están curando muy bien, porque la humedad está relativa, está alta, cuando hay mucha lluvia, pero digamos que la norma te dice, bueno, usted tiene que curar sus cilindros con una humedad relativa del 95. Entonces, ¿qué hace todo el mundo? Normalmente lo que hace es construir una pileta, una alberca, y lo sumerge sobre agua, lo sumerge dentro del agua. ¿Para qué? Para que la humedad sea 100%, está completamente saturado y a usted se cura en salud. No, mis cilindros están dentro de la pileta y están en una humedad de 100%, o sea, están bajo agua. Si usted lo va a hacer de forma estándar, cumpliendo la norma, la temperatura del agua debe estar entre 21 y 25 grados centígrados. Si usted está en la obra, porque también hay curado en obra y curado de forma estándar, lo que trato de decirle es que si los va a pedir en la pileta, trate de que la pileta esté bajo techo, de que no esté bajo el sol, para que la temperatura del agua esté por el orden de los 25, 27, que si la temperatura se sube 2 grados, eso no va a influir mucho. Pero hay veces que están sobre 34, sobre 35 grados, los metemos en esos tanques, que son esos tanques como tanques metálicos de tambor, y esos tanques se calientan mucho. El agua debe tener un poco de cal, al 3% en volumen. ¿Para qué? Para que los cilindros no se deslaven. Ustedes saben que obviamente el cemento tiene cal, que es carbonato, óxido de calcio, todo lo demás. Entonces hay que saturar el agua en cal para que el agua, digamos, no se le salga, no se forme la fluorescencia, no bote en la cal. Entonces uno la satura, el agua, para evitar, digamos, la pérdida del carbonato de calcio o del hidróxido de calcio, que es cuando reacciona el cemento. Tenemos dos propósitos. La norma nos habla de dos. Cuando usted hace todos estos parámetros y cumplimiento de estas temperaturas, usted está haciendo todo lo que dice la norma para evaluar la calidad del concreto. Pero si usted lo hace de manera diferente, con las condiciones de la obra, usted lo que está haciendo es medir la calidad real de su obra en sus condiciones ambientales para ver cómo está el concreto de sus estructuras. Entonces tenemos los dos. Si usted lo hace de esta manera, donde cumple la temperatura, el cuarto curado, mira, aquí hay un cuarto curado donde no están sumergidos, pero la humedad está en el 98%, está en una humedad relativa alta, y usted falla, usted dice, bueno, este concreto a mí me dio 3100 PSI, me cumplió con la resistencia de diseño. Pero si usted deja las vigas aquí en este pavimento, igual que la placa que usted fundió,
y usted falla esta viga a los 7 días, y a los 14, y a los 28, usted está midiendo cómo está la resistencia real de su elemento para desencofrar y para habilitar al tráfico. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa, el propósito A, es medir la calidad del material, y el propósito B es la puesta en servicio de la estructura. Si usted quiere medir, el diseño de mezcla sí arrojó tanto, hágalo de forma estándar, o sea, lo que dice la norma. Y si usted quiere medir, bueno, quiero ver en las condiciones reales cuándo voy a tener el 80% de la resistencia, entonces falla 7, falla 14 y más o menos usted sabe. Si usted ve que a 7 le da el 70%, bueno, va bien. Y a 14 le da el 90%, bueno, va bien. Y a 28 días le dio el 100, perfecto. Pero si usted ve que a 7 días le está dando el 50, 30, usted dice, uy, no, esto va a llegar muy bajo. Tiene que mejorar el sistema de curado que usted tiene en su obra para su placa de pavimento, para su elemento, porque no lo está curando igual. Recuerde que si usted deja la viga encima de la placa de pavimento, si el carrotanque pasa para curar una vez a la semana, pues una vez a la semana va a tener agua de curado. Pero si pasa 3 veces al día, toda la semana, ya es diferente, porque esa placa siempre va a estar saturada y siempre va a estar con agua y va a tener siempre un grado de humedad. El transporte al laboratorio, tratar de que se haga con estas canastas hechizas, con cualquier tipo de canastas, donde no se pegue un cilindro con otro cilindro, porque como les digo, normalmente se mandan las muestras al laboratorio antes de los 3 días o al día siguiente. Entonces los cilindros todavía son especímenes que son muy frágiles. Uno debe fallar un concreto a 7 días para que le dé más o menos el 70%. A 14 días le debe estar dando aproximadamente el 90%, para que a 28 días le dé el 100, 105, 110%. Entonces, si usted lo falla, si usted lo envía al laboratorio de esta manera, digamos, todos encima de uno, ahora tengo una foto más adelante, lo que no podemos permitir es lo que yo les decía. Si usted va a dejar estos cilindros encima de la estructura, estos cilindros no se pueden utilizar para medir la calidad del concreto, ya sea suyo, que usted lo fundió en la obra, o de una concretera, un premezclado. No lo puedo utilizar, ¿por qué? Porque usted no lo curó de forma estándar, como lo dice la norma. Ahora con todo este tema de la pandemia, a todos aquí me imagino que en algún momento se habrán realizado una prueba COVID. Entonces hay un procedimiento que dice, hey, la prueba COVID PCR se hace con este procedimiento, con un hisopado nasofaríngeo, se toma la muestra a tantos centímetros, el 1 y el 2, y después va a una máquina donde tiene un procedimiento donde se hace de tal forma. De esa manera se hace la prueba digamos, de PCR de COVID. Entonces nosotros debemos cumplir el procedimiento. Si usted quiere ya evaluar cómo está su estructura, entonces estos cilindros que están bajo sol y con un curado, no sé, de obra, de un día del carrotanque a la semana, o un día al día, una vez al día, entonces usted toma eso y usted mire cómo va la evolución. Usted puede tener otros cilindros para ver cómo va realmente la calidad ya curados en agua, y usted va a hacer el comparativo. Miércoles, mira que los cilindros me están dando el 110%, pero aquí en la obra me están dando el 85%. Entonces, hay una diferencia de un 25%. La norma sismo resistente me habla que cuando la diferencia es más de un 15%, tengo que mejorar el curado de mi estructura. Ya sea mi columna, ya sea la losa, ya sea el pavimento, ya sea lo que sea, zapata, todo. Entonces, uno hace la correlación del cilindro curado en agua de forma estándar y el cilindro curado, digamos, como se curan los elementos de la obra, para ver si yo tengo que mejorar o si mi sistema de curado es bueno. Esto, digamos, los bajos niveles de agua, hombre, si tenemos una pileta, una alberca, llenémosla. No hagamos esto porque, digamos que medio cilindro se está curando y medio cilindro está expuesto al sol. Entonces, evitemos este tipo de cosas para que, digamos, la resistencia no sea loca. Hay veces que uno dice, en un laboratorio te da el 80% y a 28 días te da el 81%. Entonces dice, pero ¿y por qué no evolucionó? Si a 7 días me dio el 80, ¿y por qué dio a 14 días el 82%? De pronto fue que los cilindros los dejaron afuera, no se curó más, no se hidrató el cemento, no evolucionó más y la resistencia se quedó frenada. E inclusive hay algunos que se devuelve la resistencia, y la resistencia del concreto no se puede devolver porque ella siempre va en ganancia, la hidratación siempre. Pero estas confusiones se nos pueden presentar, y se nos han presentado, es por el procedimiento de curado, por el procedimiento erróneo en la toma de la muestra, en el transporte al laboratorio. Mire cómo se transportan a veces, o mira cómo se marca en la obra. Yo he visto demasiados cilindros marcados así con clavos o con alambre. Entonces, ese tipo de cosas no lo debemos hacer. Hombre, si usted tiene, colóquele un papelito abajo, usted diga, estos 6 cilindros son de la muestra 1 del día, estos otros 6 cilindros son de la muestra 2, y ya usted va llevando un registro que la muestra 1 es de un concreto de 3000, que fundí la zapata, la muestra 2 es un concreto de 4000, que fundí la columna, y la muestra 3 es un concreto de 5000, donde fundí un pedestal, por decirle algo. Entonces usted
ya al día siguiente lo desencofra y lo marca ya sea con una crayola, con un marcador especializado, y no tiene por qué afectar la cara, que esa cara es donde se va a colocar en la máquina de compresión para evaluar la resistencia del concreto. Esto es algo que tampoco se debe permitir, el transporte, porque usted cuando manda los cilindros lo manda a una edad temprana, porque si usted dice yo lo voy a fallar a 7, lo más probable es que lo mande a los 3, 4 días, para que el laboratorio lo cure 3 días más, 2 días más y lo fallemos. Si usted ya va a mandar un testigo, bueno, de pronto el testigo que ya tiene 56 días, ya cumplió con su resistencia y lo que queremos es ver si evolucionó un poquito más, podría mandarlo así, pero no es la idea. La idea es que se transporte, como lo mencioné aquí anteriormente, en unas canastas o en unos encofrados, digamos individuales, donde cada cilindro se transporte como si fuera una canasta de Coca-Cola. Entonces eso tampoco lo deberíamos permitir para evitar que haya un malentendido o una discrepancia en los resultados de resistencia. Entonces las conclusiones para todo este tipo de calidad de su obra y para que todo este tipo ustedes tengan en cuenta ahora en las obras que están como residentes de obra o como directores de obra o como consultores, no sé, donde ustedes vengan, hombre, cuando ustedes tengan un problema de resistencia, no se asusten, porque eso pasa en muchas obras. Cuando usted está construyendo un edificio de 20 pisos, no pretenda de que el 100% de la muestra le va a dar el 120%, porque puede que no. ¿Por qué? Porque la persona que elabora el cilindro es humano, la persona que transporta el cilindro es humano, la persona que elabora el cilindro es humano, el que toma la muestra es humano, el que produce el concreto es humano. Entonces todos podemos tener en algún momento una falla humana. De pronto usted tiene el diseño de mezcla, pero de pronto usted sería el maestro, en vez de aplicarle el 1, 2, 3, le aplicó 1, 2, 2 o el 1, 2, 3, 4, entonces le aplicó no 1 galón de agua, sino 2 galones de agua y se le duplicó. Entonces ahí es donde usted tiene que hacer el control del asentamiento para saber si el asentamiento le dio 5 pulgadas o le dio 9 pulgadas. Si le dio 9 pulgadas, o usted lo arregla con más cemento para curarse en salud y le toma unos cilindros y le falla la resistencia 3 días para ver qué le dio, o usted descarta ese concreto, lo utiliza por un solado, lo utiliza por un bordillo, lo utiliza por un andén, que no es un elemento estructural que vaya a tener problemas, ¿no? Esas son mis recomendaciones. Entonces, para concluir, ¿qué les puedo yo recomendar y concluir? Hombre, si usted va a utilizar, a producir su concreto en obra, utilice agregados de buena calidad, que sean gravas con buena angularidad, o sea, buen fracturados, tratar de que los cantos rodados lo combinen con el granzón, que son buenos agregados fracturados, que las arenas sean lavadas, ojalá se pueda hacer, que usted haga un diseño de mezcla donde usted lo pruebe en el laboratorio, no se guíe por el 1, 2, 3, porque usted le está delegando la responsabilidad al oficial, al maestro o a la persona que usted coloca ahí, la calidad de su estructura, de su proyecto. No sé si usted está construyendo su casa, pero recuerde que nosotros, los ingenieros civiles, somos como los médicos que tenemos una licencia, tenemos una matrícula profesional y si incurrimos en algún delito donde, digamos, la estructura no soporta, no sea construida, podemos obviamente perder nuestra matrícula profesional e inclusive podemos perder nuestra carrera. ¿Por qué? Porque tenemos que construir edificaciones donde van a vivir personas de la mejor manera y cumpliendo con todos los planos estructurales y cumpliendo con todas las especificaciones técnicas requeridas. Como le dije, no es solo funda y ya, no, hay que tener un control de calidad de todos los materiales para evitar lo que pasó aquí en varias obras de Colombia. Hemos visto, miren lo que pasó en el puente, miren lo que pasó allá en Miami, miren lo que pasó allá en el Space en Medellín. Entonces tenemos que tener un control de calidad para evitar este tipo de tragedias, porque nosotros como los ingenieros, como les digo, construimos viviendas, construimos hospitales, construimos estadios, que este tipo de cosas son de bastante aglomeración de personas y tenemos que tener, digamos, construcciones seguras. Entonces, ya saben, en lo posible, por favor, hacer un diseño de mezcla donde se lo prueben, donde el diseño de mezcla si de 3.000 les dé 3.200, 3.300, un 110% que sea avalado con el F'6, el F'6 requerido, que es lo que exige la norma sismo resistente. Cuando usted está produciendo su concreto, tiene que mezclarlo, transportarlo correctamente para evitar segregación y fundir bien sus elementos. Hacer una buena colocación, ¿qué quiere decir? Vertir el concreto, vaciarlo, vibrar su concreto para evitar el exceso de aire, utilizar chapulín para que sus elementos queden bien vaciados y bien fundidos. Realizar este tipo de ensayos en la obra, lo que les dije, el asentamiento, los cilindros, la medición de la temperatura del concreto, todo este tipo digamos, de ensayos
le ayudan a usted para tener un buen control de calidad en su obra, y cuando no venga la supervisión técnica o una interventoría, sea digamos una obra pública, usted tenga todo su registro, tenga sus ensayos de laboratorio, tenga sus ensayos de medición del eslón, y usted sepa que se cumplió con el asentamiento de diseño, se cumplió con la resistencia de diseño. Pero si usted no toma este tipo de cosas y le piden los soportes técnicos, de pronto va a tener algunas inconsistencias, no le van a pagar las actas, en fin. Y toda, importante después que hagamos todo esto, mantener las condiciones de curado de los elementos y de los cilindros, que te van a medir la resistencia, digamos, del material, del concreto, los cilindros, y de los elementos, la resistencia real de la estructura. Entonces, esas son mis recomendaciones como ingeniero, digamos, especialista, digamos, en concreto. Este material es maravilloso. Aquí dejo mis datos por si alguno tiene una pregunta, y bueno, no sé, si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, con mucho gusto la resolvemos. Y bueno, no, se abren los micrófonos. Muchísimas gracias a la Sociedad de Ingenieros del Atlántico por la invitación a este seminario. Gracias a todos por la asistencia. Yo sé que hoy fue un día, digamos, futbolístico, pero bueno, veo que la asistencia fue muy buena, y uno tiene que también dar prioridades para lo que uno hace, y bueno, el partido lo podemos ver en otra ocasión, o lo podemos ver más tarde. Muchísimas gracias.